Decir que este proyecto, bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí, a todos, a vosotros, a los compañeros y a los que no sois de la prensa. Deciros que este proyecto lo iniciamos hace aproximadamente unos 14 meses, Carolina Holguín y yo. Entonces, bueno, pues nos fijamos en que era un plato que tenía 500 años y que la única referencia era de dónde nació, pero después no había nada, se pierde en el tiempo hasta, bueno, pues hasta el siglo pasado. Y decidimos investigar a ver qué había detrás de este plato, de dónde procedía, quién lo ha hecho y quién lo había comido. La costra nace en 1490, es que no se había descubierto todavía América, no se había llegado a América todavía, y bueno, aparece en un recetario por un tal Ruperto de Nola, que era el cocinero real de Fernando de Nápoles, del Reino de Aragón. Lógicamente, la receta aparece en catalán y se llama arroz en casola al forn. Bueno, el plato este estaba bueno, orientado, era una cocina cortesana, estaba orientado a los reyes y a los nobles. Entonces la población, pocos tenían recursos para comer un plato pero que entonces no llevaba, había cosas que no llevaba. De hecho, ellos hablan de un plato con un caldo que se hace con carne, le echan el arroz y después ese arroz le ponen huevos y lo ponen en el fuego, tanto por arriba como por abajo. Es decir, a lo largo de la historia el plato tiene tres elementos que no varían, que es el arroz, es el huevo y es que se le pone fuego por encima para que cree la costra. Bueno, entonces el libro aparece en 1520, ya se edita, ya la imprenta lo difunde, se hacen una multitud de ediciones y se hace un bestseller. Llega Carlos V a Cataluña, al Reino de Aragón, conoce el libro y se lo lleva a la parte castellana y lo edita en castellano, con el nombre de Libro de Guisados, Manjares y Potajes. Se supone que lo hizo él porque en la portada del libro aparece el escudo real, entonces todo indicaba que había sido por decisión suya. Entonces la cocina, lo que se pretendía con esta cocina y con estos recetarios era exaltar el poderío de los señores o de los reyes. Y los cocineros, pues bueno, se veían obligados a resaltar pues eso, las grandes comidas, los grandes banquetes y todas esas cosas. Y bueno, la historia de esto es que la costa siempre ha sido para reyes. Pocas veces, porque aquí hay una cuestión, y es que en España hay dos movimientos importantes, que es en lo que se basa en lo que se ha basado desde entonces hasta ahora la alimentación, que es la entrada musulmana, que nos aporta una serie de ingredientes y de alimentos, y después el descubrimiento de América. Sin eso, aquí estaríamos comiendo pues pichones y col, porque no tendríamos otra cosa. Bueno, en fin, en el siglo de oro, ya en el siglo XVI, aparece otro libro que se llama El arte de cocina, de Diego Granado, que lo que hace es copiar a Ruperto de Nola. Y también incluye la costra, la costra como la entienden, como se entendía antes. Después hay otro cocinero real, que es Francisco Martínez Motiño, que fue el de los Felipes, el de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, que también incluye el arroz con costra. Pero siempre estamos hablando de una cocina cortesana, es decir, para reyes y para gente con muchísimo dinero. A Francisco Martínez Motiño, que también incluye la costra, que se acabó de nombrar, se le atribuye también el que inventó el hojaldre. Y siempre con la misma característica en común. Como termina aquí, bueno, pues cuécelo en una tartera con lumbre abajo y arriba. Era el castellano antiguo. Después, para ir abreviando un poquito, el origen de la costra es catalán.
aparece que hay muchas ciudades que lo atribuyen, como Elche, Pego, Orihuela, Callosa del Segura, pero la primera receta que aparece es en catalán y está hecha en el Reino de Aragón, en los condados de Barcelona y todo eso. Entonces, después, en 1835, porque todas las recetas estaban escritas por hombres. La primera receta que está escrita por una mujer aparece a finales del siglo XIX. Bueno, pues en 1835 aparece la cuinera catalana, que es un recetario que está sin firmar. Se supone que es de una mujer, pero como no lo podían firmar entonces las mujeres, pues está sin nombre. Y aquí también aparece el arroz con costra. Algunas veces se le ponen otros nombres, como aquí se le pone huevos perdidos. Y bueno, pues seguimos así con los recetarios siempre escritos por hombres. Después, ya a finales del siglo XIX, tiene una visita Mariano Mateo Sagasta, que era un político de entonces, y bueno, habla de la costra, porque le dan a probarla, que es cuando ya nosotros empezamos a comerlas aquí ya de una forma popular, es decir, en las casas ya se empieza a hacer y en restaurantes muy poco, pero es cuando empezamos a comerla. Porque después hay un periodo ahí que las clases más desfavorecidas no podían comerla por todos los ingredientes que llevaban. Porque es que la cuestión que estas clases, se da la circunstancia que hasta los años 60 del siglo pasado no habían comido bien de una forma regular. Había habido hambres, había habido tal, mientras las otras clases, las más aventajadas, las dinásticas, las monarquías y todo esto, pues sí, que tenían unos banquetes muy ostentosos y podían comer de todo. Bueno, pero cuando viene el político este, que os hablaba, este es el que le da un nombre que después lo adquieren casi como un eslogan turístico promocional de la costra, que es el tesoro escondido. Porque decía que, bueno, que no sabía lo que te podías encontrar dentro de la costra y que era un tesoro lo que podía ser, que te podía tocar pues desde la longaniza, desde el pollo o el conejo, lo que llevase. Y después hay una serie de anécdotas también, por ejemplo, en Alicante, en 1880, Eleuterio Maisonave, bueno, la famosa calle, tiene su calle, su nombre ahí en Alicante, invita a comer a Emilio Castelar, que era entonces el ministro de la presidencia del gobierno, lo invita a comer, y este señor, Maisonave, era una persona que le gustaba mucho la puntualidad, y bueno, lo invita a comer, y Castelar, el ministro, no llegaba, y le pregunta que a ver qué pasaba, y nadie sabía nada de todos los comensales que había. Bueno, llega el hombre sudoroso, llega pues un poco avergonzado por la impuntualidad, y nada, y se ponen a comer, y le invitan a comer arroz con costra, y entonces, como ve que se lo come muy a gusto, le invitan otro plato, y se come 2 platos, y después cuando se marcha, alguien le dice a los que se habían quedado allí que venía de otro sitio de comerse otros 2 platos de arroz con costra, o sea que el ministro se había comido 4, le encantaba la costra. Después, bueno, van apareciendo una serie de autores también que lo van incluyendo en sus recetarios, pero a finales ya del siglo XIX, concretamente en 1899, una señora, que no era ni escritora, era una ama de casa, escribe unas recetas con la intención de dejárselas a su hija para que conserve la tradición culinaria familiar. ¿Y qué ocurre? Que su entorno le dice, oye, pues está muy bien, lo podías publicar porque están muy bien, son cosas que son originales, y lo publica con su nombre, tiene la osadía de publicarlo con un nombre de mujer, y es la primera mujer que edita un recetario, un recetario, pues eso, con su nombre, porque probablemente antes hubo alguno, pero no se atrevían a firmarlo. Y este se llama Carmencita o la buena cocinera, y la señora se llama Eladia Martorell, también es de Cataluña, e incluye la receta del arroz con costra, pero que le llama arroz de Saboya. Pero, para que os veáis una idea, después de echarle gallina, tocino, butifarra, tal, se baten 6 huevos, se le echa por encima, se pone fuego arriba para que encima del arroz, como una tortilla dorada, y se sirve
en la misma cazuela, es decir, es el arroz con costra. Y así hasta es la primera mujer, y ya a principios del siglo XX ya hay otras mujeres que empiezan como Emilia Pardo de Bazán. Es verdad que ella hace referencia al arroz con costra, pero lo ubica en Orihuela. Y después también, en 1905, Manuel María de Pulgar, que fue un crítico gastronómico, era político, pero también... Entonces los críticos gastronómicos tenían todos, o eran políticos, o eran arquitectos, o eran... en fin. Y edita un libro que se llama La cocina práctica, donde también incluye el arroz con costra. Esto es 1905. Después viene otra mujer, que es Carmen de Burgos, que era una periodista, que fue la primera reportera de guerra en España y en Europa, y escribe La cocina moderna. Y ahí también incluye el arroz con costra. Después ya, en los años principios del siglo XX, el colorante no existía y el azafrán era carísimo, el azafrán que venía de Hebra, y aquí en Elche se empieza a plantar el alazor, que era el colorante por excelencia para la costra. Es muy parecido, si lo veis, la planta no, porque es una planta que es grandísima, pero todo lo contrario a la del azafrán, pero cuando le sacas la hebra es igual que el azafrán. Y esto se ha utilizado en el campo de Elche para el colorante, para la costra, pues toda la vida. Después, en la dictadura del Primo de Rivera, el rey, Alfonso XIII, bueno, y antes de la dictadura, durante su reinado, llega a la provincia en 3 ocasiones. Una viene aquí a Elche, viene al Huerto del Cura en 1905, y le dan a comer el arroz con costra, y le gusta. Y se queda el hombre, se queda con la historia, y después viene a inaugurar a Alicante el Club de Regatas, y también dentro de lo que le ofrecen es un compendio ahí de platos típicos de cada ciudad de la provincia de Alicante. Y en uno está el arroz con costra, pero él se interesa después, ya en la sobremesa, sobre el arroz con costra, es decir, que le gustaba. Y después vuelve otra vez aquí a inaugurar Riegos de Levante, y le vuelven a poner arroz con costra, y vuelve a pedir otro plato. Después, bueno, va a ir saliendo por una serie, en una serie de artículos y de historias, pero lo importante es que aquí, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, es cuando se empieza a comer en Elche el arroz con costra. Es cuando empieza a aparecer ya notas en prensa, en escritos, que es cuando se empieza a comer, porque antes era prohibitivo. Nadie se podía imaginar, bueno, pues hacerse una comida con un conejo, con pollo, con embutido y con todo lo que lleva el arroz con costra, porque era imposible. Después, durante la República, hasta las revistas humorísticas, como Gutiérrez, una revista de Madrid, hace varias menciones al arroz con costra, porque es un arroz que es muy singular. No se había visto eso de un plato que lleve un arroz que lleve huevo y que encima lo pongas en el horno y que se suba. Eso era algo pues inaudito para los especialistas en la gastronomía y para la gente en general. Aquí en Elche, en el Hotel Restaurante Comercio, se empieza a anunciar ya a nivel de diarios, aparece en ABC, que se anuncia en el restaurante, ya ofreciendo el arroz con costra en sus menús. La guerra paraliza todo, lógicamente, por la escasez, y no se puede hacer el arroz con costra, salvo algunas familias. Y después la posguerra menos todavía, llegan los años 40, que son los años del hambre. Y entonces, como bien decía Margarita Fuster, hablando con ella y todo eso, era la costra viuda, porque no llevaba de nada, solo llevaba arroz y huevos a veces, y muy poco no era. Entonces, y bueno, así hasta los años 60, que aquí es donde ya tiene el auge el plato. El plato va muy ligado al auge del calzado, porque, bueno, a raíz de que en Elche, pues eso, llega mucha gente de fuera. Llega mucha gente de fuera. Bueno, pues muchos de ellos deciden abrir restaurantes. Están un periodo trabajando en el calzado, se hacen con un dinero y deciden abrir restaurantes.
Esta gente de fuera, por poner dos ejemplos, el granaíno o los extremeños, o el extremeño, esta gente más adelante incluye dentro de sus menús y de sus platos el arroz con costra. Y es aquí cuando los ilicitanos empiezan a comer arroz fuera de casa, es decir, en los restaurantes, porque siempre se comía en casa, nunca se iba a comer un arroz. Algunas salvedades en el restaurante del parque municipal, pero no era de una forma generalizada. Y aquí es donde empieza a ser ya popular el arroz. El arroz se empieza a conocer por la gente que viene. En Madrid ya los restaurantes empiezan a incluirlo en su menú, ya en los años 70. Y bueno, aparte es cuando ya el arroz empieza a tener entidad y lo puede comer todo el mundo fuera de casa. Hasta incluso en 1974 el Ministerio de Información y Turismo de entonces hace unos folletos para promocionar la gastronomía española y ya incluye el arroz con costra en varios idiomas, en inglés, en francés, que eran unos folletos que iban destinados pues, a las embajadas de España para quien quisiera informarse de todo lo que se vendía, el sol, el mar y todo, pues no era la gastronomía y ya incluye el arroz con costra. Después, en 1974, es cuando se celebra el primer concurso de arroz con costra, el que conocemos ahora, que hacen en agosto. Por daros un dato, se celebra en el parque deportivo y daban como premio una palmera. El concurso se llama Trofeo Festa de Elx, o concurso de arroz con costra. Daban una palmera, que era una palmera de metal, con una peana de mármol y bueno, y venía con la plaquita de tal concurso, el año y en fin. Y así llegamos pues hasta los años 80, que es cuando se crea la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, en el 85, y después... Pero bueno, todo esto es que me estoy saltando muchas cosas, después lo podéis ver si queréis más datos en la web y todo eso. Hay una curiosidad, y es que se crea un grupo de jazz, que está Mas Suñer, que él perteneció a un grupo que entonces era de Tony Ronald, estamos hablando de principios de los años 70, y después los Croner, y después fue también un guitarrista del grupo Iceberg, un grupo rockero también de principios de los 80. Bueno, pues se junta con un amigo, con José Luis Santa Cruz, que es de Callosa de Segura, y a su disco le ponen un disco de jazz y de blues y le ponen el arroz con costra, el disco. Y bueno, y así pues hasta nuestros días, que ha llegado ya pues hasta la alta cocina, como la que se puede comer en la finca, que lo hacen sus hijos. Y si queréis ver un poquito de lo que es la web, vamos a ver. Está bueno, hablamos del terror, le hemos dejado los orígenes, Sensovit. Esto nos ha hablado mucho anterior al libre de Koch, aparece una receta que es bastante parecida, pero bueno, el origen real es el libre de Koch, que es el de Ruperto de Nola. Después hablamos de Ruperto de Nola, que hay muy pocos datos sobre él, sobre el siglo de oro, y bueno, por haceros una idea y no cansaros mucho, pues contamos. Ahí va apareciendo la cocina práctica, con datos que os he ido dando. En la web está todo, todo tiene enlaces a los libros en las bibliotecas, tanto la Biblioteca Nacional de España, en la de la Comunidad Valenciana, las de Cataluña, todos los enlaces, porque si queréis más datos. Este libro que estamos viendo, El arte de cocina, este es el primer libro que se creó en Elche de cocina, el primer recetario que lo hizo la imprenta Guyot en 1904. Pero, curiosamente, no pone la costra ni ningún plato de Elche. ¿Por qué? Porque entonces estábamos muy influenciados por la cocina francesa. Y son recetas prácticamente de origen francés. Bueno, aquí también hablamos de Sorolla porque pinta paisajes y nos saca ahí unos hornos, que era donde la gente del campo hacía la costra. Aquí en la dictadura de Primo de Rivera llega Wenceslao Fernández Flores, que era un periodista muy reputado de ABC, y entonces el alcalde de Elche, Antonio Ripoll Cabaloyes, le ofrece un plato de arroz con costra. Esto se puede encontrar en la revista Mundo Gráfico, aquí tenéis los enlaces, podéis llegar a todo.
Esta era la invitación a la cocina, a la comida, en el huerto del cura que se hizo, valía 25 pesetas, que creían unos 15 céntimos de euro, una cosa así. Y después las visitas de Alfonso XIII, el rey, y bueno, y los menús, está todo después en la web. Y bueno, pues si queréis que os diga cualquier cosilla. Pero vamos, lo esencial es que la costa se empieza a comer en Elche a partir de a mediados del siglo XIX, que es cuando se empieza a comer fuera es en los años 60 con la inmigración que llega, que empiezan a abrir restaurantes y todo. Entonces solo se hacía en casas, pero bueno, que tiene 500 años de historia, que se ha ido adaptando a las circunstancias del momento. Lógicamente, en el libro de Nolan no hay tomate, no aparece el tomate porque todavía no se había llegado a América ni se había traído, y entonces pues se va evolucionando. Y después cada uno, pues cuando ya se hace de una forma, por decirlo así, para todo el mundo, pues cada uno, como lo hacemos aquí en Elche. Unos le ponen conejo, otros le ponen pollo, otros le ponen las dos cosas. Hasta incluso hoy me comentaban que le ponían canela en el huevo para que le diese un color más bonito. Entonces, y así es, a rasgos generales, la historia. Después ya si queréis, pues un detallado, con enlaces a todos sitios, las bibliografías, más que puestas, están hechas con los enlaces que podéis ir. Y no sé si queréis... Que ha sido completísimo. Sí, bueno, más o menos sí. Pero la idea es esa, ¿no? De que, bueno, es un plato que pese a muchos es de origen catalán. La receta está escrita en catalán, en su origen, y quien más la difundieron fueron los catalanes. De hecho, la cocina, ya no catalana, del Reino de Aragón, era la gran cocina de toda la Iberia, de toda España, de todos los reinos de España. Y después sí que decayó, y prevalece la castellana, pero el arroz con costas siempre ha ido acompañado. Y otra curiosidad es que el libro de Nola se lo llevaron a América, y es posible, estamos todavía por ahí mirando, que en América también se hiciese el arroz con costra en aquellas fechas, porque los libros se los llevaron allí. Entonces, bueno, en fin, pues... Y bueno, una pregunta, ¿este proyecto es el primero de muchos, con otros productos? Sí, a lo mejor que... sí, esto es lo que tratamos de hacer, un portal de gastronomía. Entonces, ahora vamos a ir con otros platos y vamos a sacar otros platos de aquí de Elche, otras costumbres, y sí, está relacionado. Y después lo que intentamos también es que sea algo más, desde aquí, desde el coworking, vamos a intentar hacer una especie de club, para que todo aquel que entre, si son de restaurantes, pues vamos a enseñarlos a hacer fotos con el móvil para que tengan unas fotos de calidad, vamos a enseñarlos a cómo manejar las redes sociales, todo eso es dedicado también a los cerebritos. Pero vamos, la labor fundamental es recuperar todas las recetas, recuperar todo y la historia de todo, no es la costra, nosotros no queremos hacer ni la competencia de los amigos del arroz con costra, ni mucho menos, ni nada. Es que es otra cosa muy distinta. Hemos empezado con la costra porque es el plato característico de aquí, el plato insignia de nuestra gastronomía. Pero vamos a coger los tabellacos, vamos a contar la historia del cocido con pelotas, de las fogasetas, de la cocina de vigilia, en fin. Pues, si no tenéis más, tenemos una costra, la queréis degustar, que es de la Casa Bella, que es que lo hacen ya, ¿no? ¿Dónde? La tira. Vamos a acercarnos porque si no... Venga, sí, acercarnos, claro, hombre. Estoy trabajando más por fuera para Ahí, por ahí tenéis cubierto y un vinito, probar un vinito que está muy rico. No, gracias. Ha quedado mucho. Es que estoy con el estómago. Ahí. Y tenéis. Aquí.